Hola, buen día, maestro y compañeros. Mi equipo y yo a continuación les presentaremos unas diapositivas que hablan acerca de los factores del cambio social. Espero presten mucha atención y no se aburran. Me llamo Francisco y a continuación, como ya les habrán mencionado, hablaremos acerca de los factores del cambio social. Es necesario entender que un movimiento social produce un cambio social, los cuales dependen de elementos o factores que contribuyen al resultado de un movimiento social, como por ejemplo en este caso estamos hablando del cambio social. Entonces vamos a hablar más a nivel sociológico cómo funciona esto. Como uno de los elementos que propician al cambio social, les hablaré en primer punto de las actitudes, en lo que se cabe mencionar que el cambio social y cultural depende de cada uno de los individuos, que normalmente estos tienen como propósito alguna razón para poder cambiar alguna situación o algún conflicto. Por ello, el grado y la velocidad para que ocurra un cambio histórico son los siguientes. Se habla sobre un ambiente que más que nada se basa en el contexto en el que se está viviendo alguna problemática, algún conflicto, sea económico, político, etc. Y como siguiente punto tenemos la aceptación de las innovaciones de los grupos progresistas, que las innovaciones se refiere a lo que son las ideas. En sí, los progresistas hablan acerca de cómo mejorar. Son ideas o aportaciones que se quieren llevar a cabo, pero más adelante les van a hablar sobre los progresistas. A continuación les voy a hablar sobre los tres tipos de actitudes, las cuales son las progresistas, las radicales y las conservadoras, de las cuales yo les voy a hablar en primer punto de las conservadoras, las cuales quieren decir que estas adoptan una postura en contra de las nuevas ideas, nuevas aportaciones. Sí, estos siempre están en contra de los progresistas. Más adelante les voy a hablar sobre este mismo punto de las conservadoras, ya que se dividen en dos, las del conservadurismo desinteresado y el conservadurismo interesado. El conservadurismo desinteresado, como dicen las diapositivas, se habla sobre que presentan miedo o temor acerca de los cambios, ya que ellos, como su característica lo dice, ellos temen de que puedan salir afectados por el cambio social en su nivel de vida. Por el contrario, el conservadurismo interesado, como su propio nombre y término lo dice, ellos lo que buscan es el interés propio. Ellos buscan proteger sus intereses o sus privilegios pues que ellos tienen, y su intención es conservarlos, como en este caso sean legales, ilegales, justos o injustos. La actitud progresista o reformista es considerada como un cambio moderado, siempre y cuando no rompa con el pasado y que pretenda un cambio gradual. Es aquella actitud que puede significar un adelanto o una mejora, pero al mismo tiempo experimenta un gran temor a los cambios bruscos y violentos, que pueda de alguna forma transformar el orden social y el desarrollo cultural. La actitud radical es una actitud que quiere un orden social que debe ser modificado a fondo. Esta actitud usa medios violentos que puede llevar a cabo sentimientos negativos a una sociedad, y esos sentimientos son de molestar, desajuste y de injusticia. Esta actitud propone dos situaciones para devolver a su forma original a la sociedad: los de tipo evolutivo, los de tipo revolucionario. Los de tipo evolutivo es el cual la sustitución total del orden social se lleva a cabo en forma de ciertas etapas sucesivas. El tipo revolucionario es el cual una sustitución total de un orden existente sea posible mediante la violencia revolucionaria.
sociedades relativamente estáticas y las dinámicas. Las sociedades estáticas son aquellas en las que predominan los factores que tienden a mantener la estabilidad del sistema social, tales como el derecho, la religión, las costumbres, la moral y la tradición. Se dice estáticas porque estas siempre han existido a lo largo del tiempo y no cambian constantemente. Por ejemplo, una tradición todo el tiempo va a estar ahí, no la pueden cambiar. Y un claro ejemplo pues, de estas sociedades sería la primitiva, la feudal, la hindú o la tibetana, entre otras. Las dinámicas son aquellas en las que se produce un cambio social con gran celeridad, es decir, los factores estabilizadores del cambio social también son dinámicas porque su estudio siempre está en constante movimiento y evolución. Los cambios son rápidos y profundos. Un ejemplo de esta sería pues la ciencia y la tecnología. Pues la tecnología, pues por ejemplo los teléfonos, los celulares siempre están cambiando, van evolucionando. Por ejemplo, el iPhone siempre van sacando una nueva versión del anterior. Le van mejorando la cámara, la velocidad del RAM y entre otras cosas. Y pues en la ciencia pues van surgiendo nuevas enfermedades, van descubriendo nuevas cosas y van sacando, o sea, como que la cura, nuevos medicamentos, entre otras cosas. Buen día, yo comenzaré hablando acerca de los primeros 3 factores del cambio social. Y el primero es el factor externo de la naturaleza. ¿Por qué se da? Pues básicamente dejará edificios caídos, casas totalmente derrumbadas, comercios, un caos. Entonces, de igual forma, produce ciertos cambios como son los movimientos migratorios. Porque como mencioné, dejará no solo edificios ni casas, sino comercios. Con tu ciudadano estás trabajando, no sé, en una tienda y esa tienda debido al temblor, boom, se rompió todo, se derrumbó fatal, pérdida total. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas, debido a las necesidades que tienen, no se van a quedar de brazos cruzados. ¿Y qué harán? Pues migrar hacia otro lugar donde puedan seguir trabajando y con su vida normal. Ahora bien, está el cambio en el número y composición de la población. Aquí nos menciona que un rápido descenso en la población ocasiona también cambios sociales. Y aquí está el ejemplo de cuando en Europa ocurrió la peste negra. La peste negra mató del 25 al 50% de la población. Provocó un gran impacto en el ámbito económico, social, político y cultural. Podría decirse que casi está ocurriendo lo mismo con el COVID. Terrible, de verdad, fatal. Porque, ¿qué sucedía en ese entonces? Las familias se destruían, las personas sanas que tenían parientes enfermos, y definitivamente los dejaban. ¿Por qué? Pues realmente ¿quién se iba a querer contagiar de eso? Nadie. Entonces es lo que ocurre, que hoy en día si tu familiar se enferma, le da COVID, pues tú no te puedes quedar ahí, porque básicamente te vas a enfermar, te vas a contagiar, pero tú no lo estás haciendo por maldad, sino por tu propia salud y para que no se siga propagando esta cosa. Entonces ocurre todo un caos. ¿Qué está pasando? Igual nuestra economía, terrible. O sea, muchos trabajos están cerrados, a muchas personas las corrieron, no, fatal la verdad. Pero bueno, ahora les voy a hablar acerca del factor trastornos sociales. Aquí, ¿qué menciono? Menciona las revoluciones, menciona las guerras. Pues producen cambios sociales muy importantes, ya que puede influir en las transformaciones políticas, pero incluso modifica el número de población. ¿Se acuerdan que en el factor anterior lo mencionábamos, que tenía mucho que ver el número de personas? ¿No se acuerdan? Bueno, se lo recuerdo. ¿Qué pasa? En una sociedad empiezan a morir un montón de personas. Obviamente se producen cambios,
Y vuelvo a mencionar, así como sucedió en la peste negra y como está sucediendo ahora con el COVID, ¿cuántas personas no han muerto debido a esa porquería? Horrible. Bueno, ahora regresando a los trastornos sociales, es lo mismo. Este va de la mano con el anterior, pues que menciona. La Revolución Mexicana se cobró 1 millón de vidas, que a su vez, de igual forma, produce cambios sociales, lo que les iba comentando. Y pues por mi parte, estos son los primeros 3 factores del cambio social. Mi compañera Nayeli Alonso continuará explicándoles acerca de estos factores. Las fuentes más importantes del influjo cultural son la religión, la filosofía, avances científicos e inventos técnicos. Por ejemplo, el cristianismo impulsó a que se tenga una idea más desarrollada de la igualdad entre hombre y mujer. De igual manera, impulsó a un concepto de hombre que se vaya adoptando a la sociedad de hoy en día. También que se crearan instituciones para beneficio de la sociedad. De igual manera, otro ejemplo serían los avances científicos e inventos técnicos. La sociedad se tiene que ir adaptando conforme estos van evolucionando. Es decir, por ejemplo, un teléfono no es el mismo que hace años. Entonces la sociedad se tiene que adaptar conforme a la evolución de estos. Ahora bien, el contacto entre pueblos y sus diferentes culturas. Este concepto permite que se lleve a cabo un avance cultural y que se lleve a cabo grandes intercambios culturales. Es decir, hoy en día la sociedad adopta diferentes culturas de otros pueblos. Por ejemplo, la comida, el ritmo musical, géneros de música, la vestimenta, incluso hasta tecnicismos en inglés, que es muy común que, por ejemplo, aquí en México se usen palabras en inglés o que muchas personas estudien diferentes idiomas para adoptar esas culturas. Eso es algo muy común hoy en día. Los influjos económicos es algo que de igual manera influye hoy en día en la sociedad, ya que, por ejemplo, el mecanismo de la agricultura hace que las personas de los pueblos viajen a la ciudad. Entonces esto ocasiona una sobrepoblación. Y la sobrepoblación ocasiona desempleo, altos niveles de desempleo. Entonces se genera una crisis económica, donde muchas personas tienen un nivel de pobreza exagerado. Entonces, de igual manera, este influjo impacta mucho en la sociedad en la actualidad.